Ahora, bueno, hice el nodo H. Ok, entonces primero hice el A, luego el H, que está aquí. Hice exactamente lo mismo. Y bueno, al ser prácticamente igual en esto, es exactamente el mismo ángulo teta que usé aquí y el que voy a usar acá. Entonces ya no tuve que volver a usar Pitágoras para esto como tal. Y bueno, ya tenía, a ver, no, bueno, y pues prácticamente volví a hacer lo mismo. El valor de HY pues ya lo tenía el de 5.7, ahí está, aquí está el de 5.7, y bueno, HY que no está aquí porque es el mismo, pero ahí no lo escribí. Entonces pues lo primero que hice fue sacar FY, es exactamente lo mismo, seno de 18.9247, que es el de teta que ya habíamos sacado antes. Haces el despeje, y bueno, hice el despeje y ya me dio esto a compresión porque me salió positivo. Ya teniendo esto, pude sacar FHG, pues hice prácticamente lo mismo que en el pasado. Para llegar al resultado hice pues el despeje, lo pasé del otro lado, y pues ya para que quede positivo, por lo que este lado también quedó positivo, y esto fue lo que me dio. Y bueno, ahora el nodo F, que es en el que actúa una fuerza de 10.5 kilonewtons. Lo que hice pues fue igual lo mismo, sacar las fuerzas. Primero aquí saqué Fx, ya que tenemos por así decirlo, un dato extra en X, o sea, de FHF, que es el que sacamos aquí. Por eso es que yo saqué primero X. En cambio aquí teníamos dos incógnitas. Así que para calcular primero X fue menos 47.17 por coseno de teta. Bueno, aquí lo que hice fue que, bueno, como yo los pongo todos a compresión desde un inicio, pues está yendo hacia la izquierda, por eso es que es negativo, más FFD por coseno de teta. FFD pues ya es positivo porque está yendo hacia este lado, y ya hago el despeje y me da 47.17, y al ya tener este dato FFD, ya tenemos esto, ya voy a poder calcular esto porque ya no tengo ambas incógnitas, y aquí voy a incluir el 10.5, que bueno, es menos 10.5, porque está yendo hacia abajo a compresión. Esta flechita es de Y, o sea, eso no, y esta es de X, eso no tiene nada que ver, solamente es por el plano cartesiano. Y bueno, menos 47.17 por seno de teta. Bueno, sé porque está yendo hacia la izquierda. Más 47.17 porque es lo que me dio FFD, y como está yendo hacia la derecha es positivo, más FFG, que es nuestra incógnita. Y bueno, hacemos igual el despeje de todo esto y da 10.5 porque se cancelan con entonces te queda así, y al pasar del otro lado pasa como positivo, por lo que sí esa compresión, como lo había puesto desde el inicio. Bueno, ahora el nodo G, que bueno, es en ese primero saqué la fuerza en Y. Aquí en el plano cartesiano, como puedes ver, pues ya tenemos FFG, bueno, FGF, que pues es lo mismo, que es de 10.5, entonces ya lo había anotado. FGH, que igual ya lo teníamos, de 44.62 kilonewtons en tensión.
Entonces, nuestra incógnita iba a ser FGD y FGE. Entonces, primero saqué en Y. Tenemos que FGF es menos 10.5, la dirección está hacia abajo negativa, más FGD que bueno, está en Y positiva, por seno de 36.87. Bueno, aquí es pues puse ahora el ángulo beta, ya que si podemos observar